Si tú no eres feliz en tu trabajo, es muy difícil que seas feliz en tu vida y al revés, ¿no? Si no eres feliz en tu vida, te costará ser feliz en el trabajo. David Tomás es un reconocido emprendedor español, cofundador y CEO de CyberClick, una empresa tecnológica especializada en marketing y ventas digitales. Es una figura destacada en el mundo del marketing digital y un referente en cultura empresarial positiva y liderazgo consciente. Para mí una empresa no es más que un conjunto de personas con las que me siento muy a gusto. Contame un poco de tus libros y cómo fue la inspiración a ellos. La empresa más feliz del mundo, que fue el primero, está en forma de relato y los personajes son inventados, pero cosas que pasan en el libro son cosas que hemos vivido en CyberClick. No sigo las noticias, no las miro por televisión, tienes que ser dueño de la información que entra en tu cerebro y en mi caso decidí ya hace bastantes años cortar con el mundo exterior a nivel de lo que el mass media comparte. ¿Qué 2 o 3 habilidades difiere de tu versión a los 20 años con la versión de hoy? Bienvenidos a Why Podcast. Aquí encontrarás conversaciones con líderes de todo el mundo. Desde 2017 vengo conversando con más de 500 líderes y lo que vengo a traer aquí son los aprendizajes de qué convirtieron esos líderes en líderes resilientes, en líderes de hábitos y líderes que hoy inspiran. Aquí vas a encontrar muchas de estas conversaciones, pero por sobre todo hábitos para que te lleves a la acción y puedas ser el líder que estás buscando, mejorando 1% cada día. Suscríbete aquí para poder ser de los primeros en que te notifiquemos del próximo capítulo. Bueno, David, bienvenido a Why Podcast, un placer. La verdad que sé que vivís lejos, no ha sido fácil conectar las agendas, pero la verdad que me alegro mucho de que hayas podido estar aquí hoy. Estamos en Factor Barcelona, un lugar que nos han cedido para este espacio, que es espectacular, que aquí, bueno, se reúnen empresas y demás, es bastante nuevo. Y bueno, bienvenido, y a mí, ¿por qué conecté contigo? Y ahora me gustaría que hagas una breve presentación, porque hablas mucho de la felicidad y has escrito libros sobre esto y liderás sobre ese lugar, ¿no, David? Sí, a ver, a mí me gusta hablar sobre todo de realización, ¿no? Porque la gente felicidad lo confunde con la parte más hedonista, pero sí, he escrito un par de libros, ¿no? Uno que es La empresa más feliz del mundo y Diario de un Millennial, que hablan justamente de esta parte de realización y de felicidad, sobre todo profesional, pero que no se puede desligar de la parte personal, ¿no? Van juntas, ¿no? Es decir, si tú no eres feliz en tu trabajo, es muy difícil que seas feliz en tu vida y al revés, ¿no? Si no eres feliz en tu vida, pues te costará ser feliz en el trabajo. Espectacular, David. Sé que tenés una empresa hace muchos años, creo que más de 20. Fue y es tu gran proyecto, es como un hijo. Sí, a ver, es un hijo más. A ver, para La grande luz, ¿eh? Exacto, ya tiene, a ver, de hecho es el mayor, ¿eh? La compañía ahora cumplimos 26 años, o sea que llevamos ya una buena temporada. Sí, más que un hijo, bueno, para mí una empresa no es más que un conjunto de personas, ¿no? Entonces es un conjunto de personas con las que me siento muy a gusto y con las que intentamos tener un proyecto común, ¿no? Que en nuestro caso tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, con el marketing, con las ventas digitales, ¿no? Y con ayudar a otras empresas a crecer aplicando tecnología, datos, estrategia, ¿no? Entonces, bueno, sí, si quieres es un hijo que ya se ha hecho mayor y que casi es independiente, ¿no? Hay muchas partes que ya no soy yo el padre, sino que hay otras personas que las gestionan y que lo hacen mucho mejor que yo. Y me imagino que como todo hijo también habrá tenido sus etapas de crecimiento, etapas de, bueno, caídas, como buena adolescencia de alguna empresa. No es normal, no me recuerdo bien los datos, pero creo que son datos bastante agresivos. Empresas que pasen más de los 3 años, de los 5, y ni te digo empresas que pasen más de los 20. En España y creo que en el mundo, no es algo normal. No. Los datos sí, ahora no recuerdo tampoco, pero es un porcentaje muy bajo que supera los 5 años. Nosotros, ya te digo, ahora hemos superado los 25. A ver, ha habido como yo diría 3 grandes etapas, ¿no? La primera, un poco de crecimiento, de nacimiento, diría yo, que ahí tuvimos la suerte de encontrar inversores, es decir, tuvimos 2 compañías internacionales que invirtieron en nosotros, que también nosotros usamos su tecnología para empezar y que eso nos ayudó, y ahí, bueno, pues no fue fácil porque nos pilló la crisis.com, que no sé si la recordarás, pero en el año principios del 2000 petó la burbuja. Nosotros acabábamos de empezar hacía apenas un año y si no hubiera sido por los inversores no hubiéramos aguantado. Hay una segunda fase donde estos inversores
ellos deciden vender todas sus participadas y acabamos recomprando sus acciones. Entonces empezamos una segunda fase en la que CyberClick se convirtió en un grupo de empresas. Fuimos creando distintas empresas alrededor de los servicios que hacíamos y nos fue muy bien, crecimos muchísimo en número de personas y la verdad que fue una etapa de éxito, pero es verdad que llegó un momento en que habíamos construido un poquito un Frankenstein, ¿no? Porque tenía 5 empresas con 5 socios distintos, con 5 marcas distintas, y hacer una estrategia común era muy complicado. Entonces había alguno de los socios pues, que quería tomar un camino distinto y al final pactamos el vender la parte de CyberClick y empezar de nuevo. Entonces ahí pasamos, no recuerdo el número exacto, pero éramos quizá 200 personas, pasamos a quedarnos un equipo muy pequeñito de 15 personas. Esto fue a principios de 2019 y volvimos a crecer, ¿no? Y ahora estamos alrededor de las 100 y estamos como en una nueva etapa. Entonces, llevamos 26 años, pero yo digo que somos al final casi una startup, porque la última etapa empieza en el 19, justo al año viene el COVID, ¿no? Un poco símil de lo que nos pasó en el 99, pues nos viene el COVID, tenemos lógicamente que superar el COVID, perdemos dinero durante bastantes meses porque decidimos no despedir a nadie y mantener todos los puestos de trabajo. Y bueno, estamos en esta etapa ahora de crecimiento y muy metidos pues, en esta gran transformación que es la inteligencia artificial, donde nosotros hacemos consultoría, hacemos desarrollos, trabajamos con empresas, así que de momento muy ilusionados, ¿no? Porque bueno, es un momento yo creo único, ¿no? Es igual que el 99-2000 fue un momento único en la llegada de Internet y la irrupción, digamos, de forma generalizada, pues yo creo que el año, sobre todo 24, 25, lo veremos en el 26 también, pues son años de la inteligencia artificial donde se va a empezar a extender en todos los ámbitos su uso, ¿no? Y para nosotros, que nos gusta aprender, innovar, la tecnología, es una oportunidad única. Excelente, David. Y aprovecho antes de meterme en David y un poco la parte más de líder de David y emprendedor también, ¿no? Concretamente, ¿qué hace CyberClick? ¿Qué servicios presta y qué tipo de clientes tiene? Mira, nosotros somos, al final sería el equivalente a una consultora, ¿no? Es decir, somos una compañía, una consultora muy tecnológica y de datos. Es decir, ayudamos a las empresas en lo que sería lo que se llama su go-to-market. Marketing, ventas y atención al cliente, servicio. En esas 3 áreas lo que hacemos es dotarlas de tecnología y de soluciones para crecimiento. Y eso es muy amplio, es decir, de las 100 personas hay como creo que son 10 o 12 equipos pequeños, ¿no? Cada equipo de 7, 8 personas, en los que, oye, pues va desde una parte, desde montarte contenidos y hacerte pues una herramienta de IA que te pueda generar contenidos, hacerte los vídeos de YouTube, a hacer una campaña de publicidad en Google o en TikTok o en Instagram, y después toda la parte más tecnológica, montar tu e-commerce, montar tu CRM. Somos el partner número 1 en España y Portugal de HubSpot y uno de los top en Europa. Entonces, pues montamos ese CRM, te acompañamos en cómo se hace el cambio cultural en la empresa para que lo puedas usar, y luego pues hacemos toda la parte más de fidelización. Entonces, en todo ese recorrido, nosotros lo que lo hacemos es con datos, con tecnología y muy orientados a resultados. Es decir, yo no quiero hacer algo que sea de cara a la galería, ¿no? Quiero, oye, lo que yo haga, vamos a medir cómo impacta en tu crecimiento y en tu negocio. Está muy bueno. Ahora, tenés al momento vienen clientes, me imagino, de todo tipo, internacionales, nacionales, pequeños, medianos, grandes. ¿Hay algún filtro que tú apliques, o sea, la empresa aplique para trabajar con o no, sí o no, trabajar con ciertos tipos de empresas? A ver, sobre todo trabajamos con empresas medianas y grandes, aunque también trabajamos con algunas startups. Incluso, a ver, nuestro filtro sobre todo es, uno, que la empresa quiera crecer. Es decir, oye, que diga, oye, yo tengo vocación de crecimiento. Hombre, cuantos más recursos tenga mejor, pero también sabemos hacer crecer con pocos recursos. Y luego lo otro que miramos es que nos podamos entender bien. Nosotros tenemos una forma de trabajar muy analítica, muy numérica, nos gusta tomar decisiones basadas en los datos y queremos trabajar con gente, una, que nos vea como un partner, que entienda que nosotros solo vamos a ganar si ellos ganan.
¿vale? Y dos, que entienda que estamos en el mismo lado, que somos una extensión de su equipo y que nos trate como tal, ¿no? Entonces, si nos tratas como tu equipo, trabajamos de la mano y tienes ganas de crecer, casi siempre, o sea, diría un 99% de los casos sale bien, porque es verdad que no es por decirlo, pero es que tenemos ejemplos buenísimos, ¿no? De compañías que han crecido, compañías que estaban planas, empiezan a trabajar con nosotros y de repente empiezan a crecerle muchísimo las ventas. Entonces, si conseguimos ese alineamiento, a todos nos funciona. Te invito a terminar de una manera completamente diferente y comenzar un 2026 de transformación. Te quiero regalar un 1-a-1 y un plan de 6 semanas para que puedas lograr esto. Aquí abajo tienes un formulario de 1 minuto, tú me dejas tu contacto y yo me contacto contigo para próximos pasos. Elegiré 5 personas para agradecerte por haberte suscrito y seguir este canal. Sigue disfrutando este episodio. Me gusta, David, porque bueno, de hecho nos conocimos vía LinkedIn, ¿no? Para mí es uno de los canales más potentes de ventas B2B a nivel del mundo. Son datos y por lo menos mi experiencia también. Y mucha gente no es que lo desconoce, no sé si le tiene miedo, se pone como diciendo no lo entiendo tanto, ¿no? Pero es una de las herramientas que ustedes usan como canal de autoridad, ventas, por lo menos para hacer un warm-up y armar un funnel dentro de las empresas y estrategias que tienen. Sí, para la empresa B2B, sin duda, es uno de los canales principales, si no el canal, digamos. Una empresa B2B necesita, la mayoría de veces, generar confianza y eso muchas veces se hace generando una cierta autoridad o un posicionamiento. Entonces, ayudamos a la empresa a crear toda una serie de contenidos que le posicionen y luego usamos LinkedIn como vía de difundir esos contenidos, bien a través de una campaña o bien a través de contactos 1-a-1, que ahora, a día de hoy, con inteligencia artificial, hay una gran parte de ese trabajo que se puede automatizar. Que yo tampoco, pero no soy partidario de automatizarlo todo, es decir, el toque humano tiene que estar. Nosotros hacemos una parte, la automatizamos, pero queremos que detrás haya una persona que cuando alguien interactúa responda, entienda, personalice, ¿no? Y la inteligencia artificial lo que le ayude es hacerlo a escala, es decir, oye, antes sin tecnología podría hablar con 10 personas, ahora puedo hablar con 100, con lo cual mis probabilidades de conseguir clientes son más altas. Me encanta, me gustaría meterme muy a fondo a esto, pero como quiero enfocarme en otros temas porque tenemos a David, que sin duda es un crack de las ventas, un crack emprendedor, y a mí me encanta LinkedIn, me encanta las ventas, vengo de ahí, vengo también de emprender, pero quiero meterme también, ahora meterme un poquito más en el David de hace 25, 26 años. ¿Qué pasó por la cabeza de David? ¿Quién era David para decir, che, tengo que comenzar una empresa, no tengo quizás idea de cómo, pero bueno, para adelante, ¿no? Mira, yo en mi casa tenían un pequeño negocio, mi abuela ya era emprendedora, ¿no? Es decir, que en los años, pues creo que... Aquí en Cataluña, ¿verdad? Sí. 40, 50, desde que ella tenía su pequeño negocio. Entonces, ese gen emprendedor, digamos que sí que lo he vivido en casa, ¿no? A la escala de ese momento, ¿no? Porque en ese momento... ¿Qué negocio tenía ella, perdón? Ellos tenían dos tiendas, ¿no? Dos pequeños negocios, pero bueno, que empezó sin nada y que al final le funcionaron muy bien y tenía pues clientes muy fieles, ¿no? Y vos lo veías de chiquito, veías a los claro, abuelos ahí trabajando. Claro, y sobre todo también, oye, de pequeño también me hicieron ayudar, que no, me decían, oye, tú tienes que lógicamente ayudarnos, ¿no? Y eso pues también te forja un poco el carácter. Entonces, yo siempre tenía claro que quería emprender. Yo recuerdo, fíjate, cuando, no sé, debería tener 12 años, claro, mis padres tenían y mis abuelos tenían pues dos pequeños tiendas, ¿no? Pero que les funcionaban muy bien. Pero claro, yo no me veía haciendo esto y pensaba, oye, a mí me gustaría emprender, pero yo me imaginaba como montando una fábrica, un gran proyecto, ¿no? Pensaba, quiero hacer algo grande, ¿no? Y bueno, que yo pensaba con esa edad, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿de dónde vas a conseguir el dinero para construir una fábrica, ¿no? Para montar, pero pensaba en construir algo, ¿no? Bueno, y eso quedó ahí, entonces yo fui avanzando, estudié ingeniería. En ingeniería yo ya era muy bueno en todo lo que era AutoCAD, diseño, entonces tenía como mi pequeño negocio, tanto profesores como alumnos me contrataban, ¿no? Para que les hiciera sus proyectos y yo ya... O sea, ya eras un freelancer de alguna manera en aquella época, bien. Sí, yo ya pues esto, ¿no? Recuerdo varios profesores que, oye, tenemos que hacer esto, nos lo haces tú, y yo encantado, y yo trabajaba. Entonces había momentos que trabajaba con mis padres, estudiaba ingeniería superior y trabajaba haciendo planos, ¿no? Entonces a veces me iba a dormir a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Y me levantaba
pues a las 7, ¿no? Y dormía 3, 4 horas. Yo la verdad es que aquella época estaba muy, muy delgado, hacía mala cara porque dormía muy poco, pero bueno, hacía algo que me gustaba y no me importaba. ¿Y no Entonces, sentías que en ese momento, perdona ahí y te continúo, estabas como perdiendo tu etapa de juventud? ¿O la estabas aprovechando quizás? sí, ¿Cuál era tu pensamiento? ¿Simplemente te gustaba tanto y no veías otra manera y dijiste, esto es lo que me gusta, voy a hacerlo igual? sí, a ver, era lo que me gustaba, o sea, no tengo la sensación de haber perdido nada, ¿no? Porque también, oye, también salía con amigos, tenía mi pareja, es decir, que eso sí, quizá lo que hacía era dormir menos, ¿no? Y me castigaba bastante horas de sueño y, hombre, sí que alguna cosa te perdías, ¿no? Porque lógicamente no podía estar en todo, pero bueno, yo la verdad que no tengo esa sensación y a mí sí hay una cosa que me gusta mucho, y esto sí lo he podido hacer siempre, es viajar. O sea, a mí me encanta viajar. Y claro, al final, al tener eh, un dinero que a lo mejor amigos míos que no trabajaban o no tenían, yo siempre tenía recursos económicos para poder viajar low cost, ¿no? Pero bueno, en ese momento no había low cost, viajabas, pero bueno, tuve la suerte pues de poder ir a Estados Unidos, estuve en Japón, hice todo un tour en Europa, esto con 18 años. ¿Pero modo turista o modo turista con ojos abiertos activos? Los dos, ¿no? Es decir, a mí la palabra turista no me gusta, ¿no? Más viajero de mochila y de buscarte un poco la vida, pero sí de también, oye, ¿qué hay por el mundo? Entonces, yo empecé a trabajar de ingeniero y la verdad es que no me veía toda la vida en una empresa tradicional, ¿no? Decía, oye, uf, yo no creo que pueda estar aquí toda la vida. Me vino muy bien como, oye, pues mientras hacía la carrera superior que estaba acabando y el proyecto final de carrera y tal, y un año, pero yo tenía ganas de emprender, entonces con el tema de Internet, pues claro, yo veía que realmente aquello era una tendencia, ¿no? Entonces salió esta oportunidad de este partner internacional que a través de un contacto nosotros arrancamos 3 personas, que uno de ellos conocía a este inversor, ¿no? Entonces yo un poco lo que pensé fue, bueno, vamos a ver, yo tengo ahora 24 años, ya tengo mis estudios de ingeniería, es decir, que voy a probar esto del marketing, las ventas digitales. Si empiezo ahora, voy a ser de los que más sepan en un año, porque no hay expertos. Y si no me va bien, pues doy un paso atrás y vuelvo, ¿no? Entonces fue, oye, lo pruebo. Si me va bien, fantástico. Y si no, pues siempre voy a volver a la ingeniería, ¿no? Y aquí estoy. O sea, han pasado 26 años. Que bueno, me imagino, bueno, un joven inquieto, ¿no? Que también tuvo la apertura, o por lo menos mirar a sus abuelos qué estaban haciendo ellos, tienen su propio negocio. No dudo que trabajaran mucho, porque a veces piensa uno, bueno, tengo mi propio negocio y no, hasta cierto punto trabajo y después delego, un poco de las dos cosas, y por lo menos de mi perspectiva, que hoy en día, bueno, trabajo con startups, bastante invierto, digo, los que más hacen es trabajar. O Claro. sea, no solo un conocimiento y una iteración constante, mucho riesgo, pero también mucha pasión y trabajo, ¿no? Sin duda, no, a ver, yo esto en mi casa trabajaban de lunes a domingo, o sea, cuando era pequeño, porque uno de los negocios también habría domingos, ¿no? Entonces, ellos trabajaban prácticamente cada día, ¿no? Y aparte que eran negocios pequeños que depende todo de ti, aunque tenían algunos empleados, pero realmente ellos tenían que trabajar mucho. Entonces, a mí, una de las ventajas es que no me cuesta levantarme pronto, es decir, yo tengo que coger un avión a las 6 de la mañana o a las 5:30 y no me cuesta, ¿no? Porque estoy acostumbrado, ¿no? Pues a levantarme pronto y esto viene de mi familia que, oye, no me dejaban dormir, es decir, llegaba una hora y decía, oye, no te puedes estar aquí durmiendo hasta la hora que quieras, ¿eh? Si quieres ir a dormir tarde es tu problema, pero tú tienes una responsabilidad, no te vamos a decir si tienes que dormir tarde o temprano, pero sí que te vamos a decir que te tienes que levantar y nos tienes que ayudar. Qué bueno, bueno, yo soy sexto de 9 hermanos, muchos ya lo saben, es una familia bastante grande. Gracias a Dios, bueno, todavía mis padres están juntos, han educado a mi criterio súper bien y he tenido siempre un hogar, un abrazo, eso es muy lindo, ¿no? Ahora, siento muchas veces también, esto lo hemos hablado, que hace mucho tiempo vengo hablando con empresarios, normalmente hombres, también mujeres, por supuesto, pero que les va muy bien el éxito profesional, pero a veces les es difícil compatibilizar con el, llamámosle, éxito personal, donde ahí se puede involucrar la pareja, quizás el padre, el hijo, ¿no? ¿Cómo has podido llevar en este viaje de tantos años, porque seguramente intenso, esa venta o esa separación de empresa que comentaste, rearrancar nuevamente? ¿Cómo pudiste ir conectando y manteniéndote cercano a los tuyos?
Sí, a ver, no es fácil, es decir, que es complicado porque hay momentos que es muy intenso. Entonces, a ver, para mí hay un tema y es, claro, tu familia tiene también que entender cada momento, es decir, seguramente con otra persona como pareja no hubiera funcionado porque me hubiera exigido estar constantemente y he tenido la suerte de tener una pareja que es muy comprensiva y que buscamos un equilibrio. Dice, oye, yo al final, pues hay momentos en los que no puedo y dice, oye, es que ahora pues voy a tener 3 semanas muy difíciles y voy a estar muy concentrado en esto. Y lo otro también, yo lo que he hecho es sacrificar muchas cosas personales, ¿no? Es decir, al final, no sé, a mí me gusta mucho el cine, yo por ejemplo también durante un tiempo hice teatro, que me gusta mucho, pero claro, el teatro significaba, pues cuando tenía que preparar una obra, era amateur, ¿eh? No, pero significaba hacer, pues de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche, ensayar, prepararte con el trabajo, entonces claro, pues eso lo tuve que dejar. No miro series, o sea, miro mucho menos cine del que me gustaría. Entonces, cuando lo miro, pues intento que sea con mi familia. Entonces, bueno, tienes que buscar esto y lo otro. Siempre intento también esto, ¿no? Hombre, el fin de semana desconectar y desconectar de verdad, ¿no? Y dices, bueno, ya está, o sea, ahora cierro y me centro en lo que hago. Y luego hay un tema que para mí es importante, hablando un poco de la felicidad, y es un tema de eficiencia. Es decir, cuando tú haces lo que te gusta, tienes más energía. Entonces, al final, eres capaz de hacer más cosas en menos tiempo. Entonces, yo creo que eso te ayuda después, bueno, pues a liberarte tiempo para, para tu familia o para lo que quieras. Yo, por ejemplo, mira, un hack por si a alguien le sirve, Me encantan los hacks, o sí, por lo menos compartir la experiencia de uno. sí, yo cojo muchos vuelos o muy pronto o muy tarde. Si puede ser siempre muy pronto porque ese sé que llega puntual, ¿no? Es verdad. ¿No? Entonces, yo esos vuelos que son muy pronto, no sé, a veces 5:50, el primer vuelo de la mañana, el de las 6, yo miro el avión, me giro y veo a todo el mundo durmiendo, ¿no? Intentando descansar. Yo ya me he despertado, yo abro el ordenador y tengo una práctica, tengo una meditación, que son 20 minutos, es una meditación guiada, que siempre que subo a un avión o a un tren la hago, ¿vale? Entonces son 20 minutos, que para mí es conexión, entonces ordenador y me pongo a trabajar con lo que tenga pendiente. Entonces, oye, son 2 horas de vuelo normalmente. Ahora voy a ir a Estados Unidos, pues esa será más larga, pero mis vuelos suelen ser por Europa, suelen ser 2 horas, no más que esto. Esas 2 horas las aprovecho al máximo. Yo al final de año, hombre, vuelos hago entre 100 y 150, ¿no? Entonces, multiplicado por 2 son 300 horas, ¿no? Dividido por 40 es más de un mes de trabajo que te sale contra otra persona. Entonces, yo esas 2 horas del avión que yo aprovecho, es un mes de trabajo que he avanzado y son horas que cuando llegue a casa cerraré el ordenador y voy a estar 100% por la familia, ¿no? Porque es verdad que, bueno, cuando tú estás intentando crecer una compañía, pues te requiere mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pequeño hack que cuando lo cuentes así dices, wow, es que has ganado un mes de trabajo versus otra persona que llega al avión, cierra el ordenador y se pone a dormir. A dormir. Sí, a mí igual me cuesta dormir. Puedo decir que rezo, medito, escucho un buen podcast, escribo, me he vuelto a escribir después de mucho tiempo. Fue una sugerencia que me hizo un mentor y la verdad que estoy muy feliz. Me he dado cuenta que mi letra era muy desprolija y ahora estoy tratando de poner un poquito más de amor. Importante porque después no es el problema, es el problema que después yo no me entiendo. Mis pensamientos van rápido y trato de bajarlos, entonces slow down, tengo que bajar un poquito de esa intensidad y escribirlos más lentamente que me ayuda también a grabarlos mejor. Me encanta. Ahora quiero ir poquito a esos momentos, ¿no? De ese David que se fue despertando, dijo, bueno, quiero emprender, ¿cómo lo hago? Lo averiguó, se juntó con un socio, levantaron capital que hoy en día es más común, ¿no? Se escucha mucho más de eso, pero en aquel momento no tanto. Ahora, ¿cómo fueron esos primeros pasos de levantar capital y arrancar un negocio digital que no tenés ni idea, contaste, ¿no? Digo, bueno, pero en un año seré de los más expertos porque nadie sabe. ¿Y cómo fueron algunas de las caídas que has tenido en el viaje, ¿no? ¿Y cómo fuiste sobrellevándolas, sea en lo personal o profesional personal? Sí, a ver, nosotros al arrancar empezamos muy bien,
pero ya te digo, al año, llegó la crisis.com y aquello era un desierto. Entonces, los clientes que teníamos dejaron de existir porque todo lo que eran empresas de .com cerraron y algunas nos dejaron de pagar. Otros clientes también que eran empresas más grandes, pero habían hecho su proyecto .com, también cerraron y alguno también no nos pagó. Entonces fueron unos años muy difíciles de reinventarnos, ¿no? Es decir, intentamos hacer 1000 cosas porque no había forma de encontrar un camino, una forma de facturar. Y eso, yo creo que en perspectiva fue bueno porque nos enseñó como empresa a estar constantemente reinventándonos, ¿no? O sea, en esos 2000, 2001, 2002 hicimos varios experimentos, montamos una herramienta como lo que hoy es MailChimp, que si lo hubiéramos seguido, pues oye, igual ahora nos hubiera ido muy bien, aquello funcionó. Hicimos también con unos juegos online para empresas que pudieran hacer marketing, montamos una base de datos para mandar promociones, hicimos muchos experimentos y bueno, algunos funcionaron, pero sí que nos puso un poco el germen de, vale, tenemos que reinventarnos, porque en este sector digital, tecnológico, todo cambia muy rápido. Entonces, claro, la compañía que llevamos 26 años, yo creo que nos hemos reinventado mínimo cada año o cada 2 años, ¿no? Es decir, que lo que hacemos es distinto y ahora también estamos en otra fase de reinvención. Entonces, bueno, aquellos primeros años fueron difíciles y sobre todo fueron difíciles porque yo, fíjate que había estudiado ingeniería, pues sabía de procesos, sabía de tecnología, sabía incluso de contabilidad, de finanzas, que esto lo habíamos visto, pero no tuve jamás una sesión de recursos humanos. Oh. Entonces, claro, no sabía ni contratar ni los principios básicos. Entonces lo hacía un poco por lo que a mí me parecía, ¿no? Y lo que a mí me parecía no funcionaba, ¿no? Es decir, no tenía unos procesos, una forma de contratar que fuera adecuada. Entonces, acababa teniendo una empresa muy heterogénea, con perfiles distintos, que como no se entendían, acababa habiendo conflicto, yo no los entendía, yo tampoco tenía claro un poco, oye, cómo marcar qué objetivos, qué espero, ¿no? Entonces todo eso también a mí luego me fue muy útil porque me llevó un poco a decir, bueno, de esto no sé, claramente no tengo ni idea, tengo que aprender. Entonces me puse a aprender, ¿no? Y me puse a buscar qué metodologías había, me puse a mirar hoy empresas que consiguen tener a sus equipos motivados, que están contentos, que están alineados. Fui investigando y viajé, pues estuve en varios sitios, estuve en un congreso en Dubái, otro en Portugal, estuve haciendo un programa en Boston, en Estados Unidos, y todo esto poco a poco pues fue haciendo que, bueno, fuera mejorando, ¿no? Es decir, que también me llevó mis años, es decir, que no fue de hoy para mañana, sino que, bueno, fue un proceso lento, pero poco a poco fue mejorando el liderazgo. Entonces eso también hace todo más fácil, porque cuando tú tienes una empresa en la que las personas encajan con la idea que tú tienes de cómo debería ser la forma de trabajar, cómo tratar a los clientes, qué tipo de productos crear, cuando tienes estas personas todo es más fácil, porque de repente las decisiones se toman mucho más rápidas, no hay tantos problemas, ¿no? Hay más soluciones. Entonces mi vida también empezó a mejorar. Yo recuerdo años complejos, ¿eh? Yo me acuerdo lo que decías a nivel personal, familiar. No recuerdo si era cuando cumplí 30 años, pero por ahí sería, a lo mejor en lugar de 30 eran, sí, quizá cuando cumplí los 31, 32 estaba con mi pareja cenando, celebrando mi cumpleaños y teníamos un montón de problemas con un lanzamiento de una aplicación. La tenías en la cabeza, o sea, estaba... Claro, no, es que tenía que estar atendiendo llamadas porque aquello salía una campaña de televisión, imagínate en aquel momento las campañas, pues igual, no me acuerdo la cifra, pero de $500,000 euros o de 1 millón para promocionar aquello. Teníamos una serie de fallos, unos problemas, un estrés brutal y la cena me la pasé al teléfono, ¿no? No pude disfrutar esa cena con mi pareja que afortunadamente lo entendió, ¿no? Y entendió un poco pues la gravedad del momento, ¿no? Pero vaya, ahí lo pasé mal, ¿no? En ese momento y en muchos más, fueron momentos difíciles, ¿no? Hasta que ya poco a poco fuimos encontrando tu momento ahí. Fíjate, me viene ahora una anécdota que me gusta explicarla, ¿no? Porque al final también en la vida todo se equilibra, ¿no? En ese momento tan complicado teníamos este proyecto que no funcionaba, que fue un drama, al final salió, teníamos otro proyecto también muy difícil, o sea, había muchos problemas y me acuerdo que me cita un cliente, me dice, oye, me gustaría venir a veros, ¿no? Y entonces, bueno, yo pensaba,
va a ser para otro problema más, ¿no? Se va a venir a decirnos que todo está mal, que no lo estamos haciendo bien, porque bueno, yo no seguía el detalle, ¿no? Había una persona que lo llevaba, entonces nos cita este cliente, viene a la oficina, nos sentamos y yo pensaba, bueno, ahora me va a caer aquí el chaparrón y me va a decir que no está contento, y le dice, oye, David, no, bueno, cuéntame, ¿no? Un poco qué quieres que hablemos, ¿no? Yo, y nada, vengo para felicitaros, ¿no? La verdad es que trabajo con muchos proveedores, pero vosotros, la verdad que lo hacéis de forma especial. Llevamos trabajando, pues en ese momento igual 5 o 6 años juntos, todo funciona, me hacéis... estoy muy contento. Solo vengo para deciros que estoy muy contento y que os lo quiero agradecer, ¿no? Y era como, wow, o sea, yo estoy ya en modo guerra, que solo que nos caían problemas, ¿no? Y al final que venga alguien y que te diga, oye, gracias, estoy muy contento, valoro lo que estáis haciendo, fue como, wow, pues bueno, al final no todo, siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Siempre hay algo positivo, ¿no? Y recuerdo también ese momento como, wow, ostras, qué bien que haya una persona, ¿no? Que tome su tiempo y te dé las gracias, ¿no? Y eso a mí, que también ya en casa me lo habían enseñado, ¿eh? Pero luego a raíz de aquí siempre es, oye, si alguien te está ayudando, no cuesta nada pararte un momento y tomarte un minuto para valorar lo que hace y agradecerlo. Totalmente, me gusta el concepto ese, ¿no? Creo que muchas veces estamos tan, ¿no? a mil en la cabeza y en el trabajo y en la vida que nos olvidamos de agradecer. De hecho, quiero contarles de que una de las primeras cosas que hago al día es, antes prácticamente abrir los ojos, o sea, me despierto, por supuesto, y me quedo un ratito en la cama y digo, agradezco la cama donde estoy, agradezco el día, agradezco que va a ser un gran día, agradezco la salud, porque gracias a Dios en mucho tiempo no me enfermo, la gente cercana, padres, hermanos, que estamos bien, gracias a Dios, que tenemos un techo y comida, y a veces no nos damos cuenta que muchos de estos lujos que tenemos, especialmente en Europa, yo soy latino, saben que soy de Uruguay, pero hay lujazos que tenemos que no son tan comunes si salimos algunos kilómetros, no muchos más de nuestra casa. Así que eso para mí es súper importante. Y ahora me meto en el mundo profesional en este concepto, y también es lindo una caricia al alma cuando alguien viene y te dice, Alfonso, David, empresa, ¿no? Qué bueno lo estás haciendo. Porque la verdad que muchas veces damos por hecho que como yo pago un servicio, bueno, es lo que es. Hey, pero hay personas atrás que ese abrazo es una caricia, seguir haciendo las cosas bien. Porque no dudo, por lo que me decís, y por lo menos también en los equipos que he formado, es siempre dar un plus, ¿no? al cliente. Porque un buen cliente trae más clientes y además un cliente para toda la vida si uno lo trata bien, ¿no? Qué importante es, y muchas veces con esta mentalidad muy sell y muy de venta, no nos ocupamos de nuestros clientes actuales y vamos siempre a cazar nuevos y sin darle lo mejor a los que están acá, ¿no? Así que me parece una práctica brutal. Para quien da un servicio como también para quien lo recibe, decir, che, gracias. Y si no lo estamos haciendo tan mal, no me incluyo, hey, escúchame, ¿sabes qué? Esperaba esto, esperaba lo otro, porque al fin y al cabo no somos magos, no sabemos lo que está esperando la mente del otro lado, qué mejor que levantar la mano y decir, che, creo que según el contrato que tuvimos o lo que conversamos, esto debe ser así. Perfecto, nos sentamos y lo hablamos, ¿no? Me parece importante eso. Me encanta y quiero meterme en un tema que lo dejaste ahí un poco, pero es, ¿qué cambió la forma de decidir quién entraba, o sea, quién trabajaba en tu empresa y quién no en todo ese proceso que fuiste aprendiendo? ¿Y qué habilidades o cuáles eran las cosas o intuiciones que jugabas para decidir si esa persona tenía un lugar en tu empresa o no? Sí, a ver, aquí o sea, el tema era tener un proceso y te voy a contar cómo lo hacía yo cuando no tenía un proceso que lo hacía. Me gustaría saberlo. Porque al final yo aplicaba un poco la técnica del vendedor. Nosotros, claro, veníamos, al final éramos una startup, no acabamos de empezar, no éramos nadie. Y claro, cuando yo encontraba a alguien, le vendía a la empresa, ¿no? Decía, oye, somos muy proactivos, nos gusta mucho la tecnología, buscamos gente que quiera trabajar en equipo. Cuéntame, ¿cómo eres tú? Soy muy proactivo, me gusta mucho la tecnología. Match. Claro, entonces decías, wow, qué bien, ¿no? Y es la persona que estaba buscando. Yo luego, aparte, tengo una ventaja y un problema, y es que a mí en general la mayoría de gente me cae bien. Es decir, para que alguien me caiga mal, tiene que ser, me cuesta, ¿no? Hay gente, pero normalmente entonces siempre intento buscar la parte buena de alguien. Entonces, claro, cuando estoy entrevistando a alguien, cometí el error de ver la parte buena, la que me decía, ostras, esto lo tiene bueno, esto también, esto también. Entonces me quedaba con lo bueno, pero no lo que podía fallar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que al final esa persona, digamos, sí, la parte buena estaba bien, pero como lo que podía fallar no lo había visto,
acababa contratando a alguien que no encajaba. Una, o que me había contestado en función de lo que yo le había vendido de la empresa, Claro. o dos, que solo veía una parte y no veía la otra. Entonces, lo que cambió es, una, tener un proceso de selección mucho más riguroso, en el que hay una entrevista más en profundidad, en el que hay pruebas, decir, oye, vale, si tú me dices que sabes esto, pero ahora demuéstramelo, ¿no? Y en el que también hay llamadas de referencia, es decir, yo llamo a las empresas donde ha estado esa persona antes, entonces tampoco te pueden engañar mucho, no es decir, oye, si tú de una empresa no lo hiciste bien, yo lo voy a acabar sabiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final acabas encontrando esas personas que pueden encajar, y lo otro es que hay una buena definición de qué tipo de persona buscamos y con qué valores, que esto yo antes no lo tenía. Entonces, claro, en CyberClick decidimos nuestros valores, que tenemos 3, y esos valores nos guían en el proceso de selección. Es decir, si la persona no hay un match en esos valores, no seguimos por muy buena que sea, porque al final nos va a generar un conflicto. Entonces, el momento que tú tienes claro, oye, yo tengo estos valores, busco este tipo de persona y voy a validar que la persona que contrate tenga esas características que he dicho que estoy buscando, a partir de ahí mejora todo y la verdad es que todo se hace más fácil. No quiere decir que no nos equivoquemos, seguimos equivocándonos porque, bueno, es normal, o sea, te puedes equivocar, pero te equivocas menos, ¿no? Eso se ve en la rotación. Y claro, O sea, así de simple, ¿no? sí, exacto, lo verías ahí, nos seguimos equivocando, pero nada que ver con, yo diría, ni con la media del mercado ni con los datos que teníamos antes, que estábamos por debajo. Entonces, esto, digamos, es importante. Y luego, a ver, hay un tema que para mí es crítico, ¿no? Que es, hay gente que clasifica los perfiles en, oye, este es un perfil A, este es un perfil B, este es un perfil C. Y sí, tienen razón, pero para mí todo el mundo es un A en algo, ¿vale? Es decir, yo soy un A en ciertas cosas y soy un D en otras. Entonces, el secreto para mí está en tú identificar esa persona que quieres contratar, dónde es un A y si es un A en lo que tú necesitas, ¿vale? Porque si es un A en algo que no necesitas, aquello no va a ir bien. Entonces, la clave está en esto, decir, oye, necesito a alguien que sea pues muy proactivo, muy dinámico, que sea capaz de coger un avión, irse a Italia y abrir un mercado. Bueno, pues si la persona es una en esto, fantástico. Si es una persona que le cuesta relacionarse, que tal, que ahí es un D y en cambio es muy analítica, pues seguramente no te va a ir bien, ¿no? Entonces es encontrar ese equilibrio, identificar dónde es una la gente que tú quieres contratar. Me gusta ese concepto, muchas veces he escuchado, ¿no? Tenés que contratar, nosotros solo contratamos jugadores A, ¿no? Digo, y por dentro digo, vamos a imaginar que tiene todos A en lo que uno simplemente piensa que son todos cracks. Digo, ¿te imaginas en la cancha 11 Messi? Perdón que cita a alguien justo jugó en Barcelona, ¿no? Digo, es argentino, pero diciendo, ¿te imaginas? Es imposible, no podría atajar, sí, podría ser muy bueno, pero mentalmente es lo mismo, me voy al rugby, ¿te imaginas 15 talonadores? ¿Te imaginas? No, un equipo justamente lo que tiene es eso, ¿no? Es esa diversidad que permite que en la unidad de esa diversidad sea mucho más grande que el individuo, ¿no? Fíjate que esto ya se ha hecho, lo hizo el Madrid de los Galácticos, lo hizo el Paris Saint-Germain, ahora no, al final ahora Dembélé parece que es bueno, ¿no? Al momento que le quitas una estrella, porque al final si todos son estrellas, Claro. tienes que gestionar el ego, ¿no? Y la relación de dónde está cada uno, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, tienes que buscar, o sea, primero todos somos A, ¿no? Pero es decir, oye, buscar As en cada posición, y a mí hay sitios donde yo voy a ser muy malo. Si me pones aquí, no va a ir bien. Entonces, lo que tú como empresa tienes que buscar que la gente se pueda mover en las posiciones donde ellos sienten que pueden sacar su mejor versión. Mira, fíjate de las compañías que yo he creado, ¿no? Una de ellas, la última, que luego ya era del grupo CyberClick, contratamos un chico que yo le entrevisté yo y a mí me gustó mucho, ¿no? Y digo, oye, yo creo que va a ir bien. Y se le pusieron en un sitio que era muy administrativo, metódico. Y entonces su responsable vino y me dijo, oye, le voy a despedir. Digo, ¿cómo le vas a despedir? Pero si yo considero que es muy bueno. Y entonces, como yo le había entrevistado, digo, joder, es que este tío, yo creo que si le ponemos a vender, nos va a ir muy bien, ¿no? Y al final le convencí, digamos, al manager para que le cambiara de equipo, le pusiera en ventas, que era realmente el primer vendedor de esa compañía, y disparó la empresa, ¿no? Es decir, consiguió que eran 4 o 5 personas, al cabo de un año eran 30, ¿no? Y estaban entrando proyectos de forma recurrente,
porque le habíamos pasado de un sitio donde era un C, Claro. donde él tampoco seguramente no se sentía cómodo, a un sitio donde era un A. Entonces le veías llegar por la mañana súper pronto. Yo llegaba a veces a las 8 de la mañana y él ya estaba, y hacía rato que estaba allí trabajando, tenía ganas, ¿no? Y realmente disparó la empresa. Entonces, ese rol de saber mover a la gente es para mí el ideal. También que la gente sepa moverse, es decir, que tú, los que nos estáis escuchando, tú tienes que saber dónde eres una. Si te proponen un puesto de trabajo o quieres emprender en algo donde no eres una, mejor no lo intentes. O sea, mira dónde eres bueno y ponte allí a hacer ese tipo de proyectos, porque entonces te irá bien. Hay un concepto y quiero tener una anécdota personal. A mí, uno de los primeros trabajos que tuve fue en Deloitte como consultor en la parte financiera. Y sabía que muchos amigos, yo soy contador, o sea, contable, como le dicen acá, después estudié más de temas de ingeniería, marketing y otras cosas. Yo quería también ser ingeniero, bueno, de hecho trabajé 10 años con máquinas, con turbinas de energía, fue muy divertido, proyectos, así que me divertí mucho, creo que me saqué mucho las ganas y sigo muy metido en un poco en algunos proyectos de ese tipo. Pero quería contar en esa etapa de Deloitte, me acuerdo que estaba muy feliz, o sea, no es que me vuelva loco el mundo financiero, pero los proyectos eran muy dinámicos, ¿no? Fusión de un banco con otro, transformación digital, dije, wow, me encantaba. Era un chaval, pero me encantaba. Y sabía que en Safra, bueno, cuando había mucho trabajo, te podrían enviar al mundo de auditoría. Llegó el momento. Y me lo propusieron, le dije, mira, ¿tengo opción? No, no tenés opción. Perfecto, le digo. Yo podré aguantar 1 o 2 meses. Yo a esa instancia yo ya sabía que yo ponerme atrás de un escritorio y hacer temas de contabilidad no era lo mío. Y había estudiado eso, pasó los 2 meses, le dije a quien era mi gerente, mi senior, no me acuerdo exactamente, le dije, mira, ya pasó el tiempo. A partir de hoy, activamente estoy buscando trabajo. Te lo quiero decir en primera mano. Y bueno, pasaron 2 semanas y ya le dije, me voy de la empresa. Me gusta el concepto porque para mí muchas veces nos quejamos, me voy a parar al lado de empleado, ¿no? Nos quejamos porque no estamos en el lugar adecuado, no tenemos las condiciones adecuadas, y ahí les digo, hey, vos elegiste el trabajo, tendrías que saber cuál es tu posición, que sí o que no, ¿no? En dónde sos A, dónde sos B y dónde sos C. Y si te ofrecen D, digo, me parece que no es una posición para ti, es cuestión de tiempo. A veces, como tenemos que trabajar, nos ponemos en cualquier posición que nos conviene. Y ahí me meto en el mundo profesional, me ha tocado vivir muy de cerca despidos, incluido a mí, a mi pareja y demás. Y muchas veces es porque si vas atrás, no estoy diciendo mi caso, pero en general es porque la empresa no supo poner esos jugadores en el lugar correcto. Y ahí digo, ¿qué costo tiene esto? Porque lo has dicho, todo tu proceso, tu tiempo personal dentro de la empresa, ¿no? Hay un costo oculto muy alto. Y siento que muchas de las empresas lo pasan por alto y no hacen correctamente ese filtro. Sí, yo creo que es por la forma que están estructuradas las empresas. Lo fácil es, mira, le pongo aquí, no le muevo, ¿no? Y tendríamos que buscar formas más dinámicas de trabajar. Nosotros, uno de los principios es, oye, si no te gusta lo que haces, tienes que levantar la mano, decírnoslo y ya buscaremos dónde te podemos ubicar, pero incluso los equipos, decir, oye, hay estos proyectos, entre ellos ellos definen quién hace qué proyecto y normalmente intentas buscar aquel en el que dices, oye, este tipo de proyecto me gusta más, ¿no? Si todo el mundo quiere hacer uno, pues chicos, entonces hay que ir rotando y ver cómo lo hacemos, ¿no? Que sea equitativo. Pero normalmente yo lo que encuentro es que a veces hay cosas, o en la mayoría de equipos, que a ti no te gustan, pero que siempre hay alguien que aquello le motiva y al revés, ¿no? A esa persona hay algo que no le gusta y que otro lo puede hacer por él. Entonces es tener esa flexibilidad. Y muchas empresas, por simplificarte la vida, porque es verdad que esa flexibilidad te da un poquito más de trabajo, pero también te da mucho más resultado. Pero empresas que dicen, mira, todos iguales, esto es lo que hay, aquí estás y aquí no te muevo. Entonces, claro, es normal que la gente se vaya. Pero a mí me gusta también mucho apelar a la responsabilidad individual, es decir, oye, si tú no estás contento, lo que tú hiciste, creo que es lo ideal, decir, oye, yo levanto la mano y digo, mira, no, puedo estar 2 meses, podemos pactar incluso 3, pero aquí no voy a estar bien, entonces tenemos que pensar un plan alternativo, ¿no? Y es responsabilidad tuya decirlo y responsabilidad de tu manager buscar alternativas que sean un beneficio para la empresa. Si estás disfrutando este capítulo, te invito a que te suscribas para que te pueda compartir y seas de los primeros en notificarte el próximo capítulo. Espero que lo sigas disfrutando y que lo puedas compartir con tus más allegados.
Me encanta el concepto y los invitamos, o sea, por lo menos mi perspectiva es eso, ¿no? Diciendo, también levantemos la mano dentro de las empresas, porque a veces nos encanta pasar responsabilidad también al empleador o la empresa, de no, bueno, pero como no me tratan bien, ¿vos levantaste la mano? ¿Dijiste que no estabas cómodo? Sí, lo dije, bueno, perfecto, ok, pero avisa que estás abierto. Creo que es importante también como respeto a tu propia carrera. Me gusta también otro de los conceptos que mencionaste, ¿no? Que, hey, si yo llamo a tu empresa anterior, ¿qué diría de ti? Y ahí digo, ok, ¿qué diría es? Que te fuiste porque no encajabas en la posición, pero fuiste una persona amable, hiciste las cosas bien. Porque hoy se habla mucho de marca personal, que yo veo un poco marca personal profesional, ¿no? Pero la marca personal o profesional la tenemos el día uno. Nuestros amigos saben cómo somos nosotros y ya estamos construyendo. Soy el que cumple la palabra, el que siempre llega tarde, el que llega puntual, el que siempre está buscando cosas nuevas, soy el innovador. Al fin y al cabo, la marca personal la llevamos con nosotros, ¿no? Y quiero meterme un poco en el David, ¿cómo ha construido esos hábitos? ¿Cómo ha construido esos hábitos de un buen líder para estar 25 años liderando, tomando decisiones, armando campañas, transformando empresas, creando nuevas? ¿Cuáles son los hábitos que fuiste teniendo y los que fuiste construyendo en el camino? Sí, a ver, yo no me considero un buen líder, en todo caso que lo digan, Que lo digan los demás. que lo digan los demás, ¿eh? Lo que sí me puedo decir es que he intentado mejorar. Eso sí que lo he hecho. Yo creo que ese es el hábito más importante. Yo tenía la suerte de esto de en mi casa había siempre muchos libros, ¿no? Entonces, de pequeño sí que tengo una cierta inquietud, entonces, oye, cogía un libro y me lo leía, cogía otro libro y me lo leía. Entonces, esos libros fueron un poco formando mi carácter, ¿no? Y sí que lo que me marqué fue siempre aprender, ¿no? Es decir, yo siempre he querido mejorar. Esto me ha acompañado y si a alguien no le sale, no le puedo aconsejar, porque no tengo respuesta. Para mí es natural, o sea, no es algo que, no lo sé, si alguien me dice, oye, es que yo no quiero aprender, bueno, pues no sé, yo no te puedo aconsejar porque yo siempre he querido, pero no tengo la fórmula para darte, ¿no? Pero sí que tenía siempre esa información y esas ganas de aprender. Entonces, yo una cosa que me marqué ya de muy joven siempre era, oye, aprender cosas nuevas. Entonces, yo como cada año me formo en algo, de forma formal y de forma informal, ¿no? Pero entonces intento como irlo compensando y hago un año algo muy empresarial y he estado pues en la London Business School, he estado en el MIT, ahora voy a estar en Stanford, o sea, he estado en muchas universidades de prestigio formándome y luego temas personales, temas de autoconocimiento, como pueda ser, hice mucho tiempo la programación neurolingüística, cursos, ¿no? de crecimiento personal, de autoconocimiento, pues he ido haciendo muchos, ¿no? Entonces, eso pues te va ayudando a mejorar, ¿no? Es decir, te vas conociendo un poco más y vas viendo, oye, aquí soy muy flojo, aquí voy a fallar, pues aquí estoy bien, voy a ver cómo lo potencio y bueno, poco a poco pues he ido mejorando. Pero la clave para mí es un poco esa inquietud de querer aprender y de querer ser un poco mejor cada día. Hace un tiempo ya me encantó el concepto, ¿no? Digo, al final el hábito es estar constantemente en mejora continua, ¿no? Detectar weak points, o sea, puntos débiles y trabajarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no los trabajás tarde o temprano vas a tener que pagar por eso, ¿no? En el buen sentido, de sentido que te va a tocar una situación más fuerte y ese punto que no lo tenías trabajado y que lo dejaste ahí, te va a poner un poco en offside, ¿no? Hace un tiempo trabajo con emprendedores, desde 2017 hago mentorías y bueno, hoy en día ya invierto en unas startups y los ayudo. Y los estoy de una manera mentoreando, coachando, no sé la gran diferencia que hay, pero es a esos líderes justamente a toda esta parte, ¿no? Porque muchas veces nos ocupamos y nos preocupamos de ventas, de bueno, que levantar la ronda de capital y todo lo demás, pero hey, tus clientes y tu equipo, tu cliente interno, ¿qué? ¿No? Y para eso, como vos sos el líder o el founder o el que de alguna manera le tocó estar en esa posición, también eligió, digo, no te queda otra que siempre estar en el buen sentido, ¿no? Por arriba diciendo es más empático, más atento, más responsable, no del más desde el soy mejor. Y para eso tenés que estar en tu mejor versión. Entonces, yo trabajo con ellos para que eso que hace un momento tocas, la energía, tenés que estar a tope de energía. Y ni te digo, por suerte muchos de ellos todavía no tienen pareja, pero imagínate si además tuvieran que poner esa energía en su familia con niños chicos. ¡Wow! Sí. O sea, es una demanda muy fuerte de energía, ¿no? Sí, tú que eres deportista, ¿no? Profesional,
Para mí, al final, un emprendedor tiene que intentar verse como un deportista de élite. Una emprendedora tienen que ver, oye, al final, en este caso, es mucho la mente, pero también el cuerpo, los tengo que cuidar y tengo que intentar tener unos hábitos que me permitan tener esa energía para después poder pasarla, ¿no? Y consumir esa energía. Entonces, yo esto lo veo muy importante, de tener una serie de hábitos que te ayuden, ¿no? De, oye, si tienes hábitos que al final te pasan factura, pues es difícil que te vaya bien, ¿no? Y la sociedad que tenemos, pues a día de hoy todo va muy rápido, hay mucha presión, ¿no? Entonces es difícil que no lo sientas, ¿no? Entonces, oye, pues cosas muy básicas, ¿no? Hacer un poquito de deporte, Hablaste de meditar también en su momento. meditación o lo que a ti te funcione, ¿no? Cuidarte un poquito la alimentación, no pasarte. Yo no digo que no puedas ir a cenar y tal, pero fuera, pero que no te pases, ¿no? O si te pasas una vez al año. Yo también salgo con amigos y te lo pasas bien, pero es puntual. Decir, oye, aparte yo ya tengo una edad, pero que sepas gestionar esto, ¿no? Y luego, pues esta parte, ¿no? De dormir bien, de cuidarte también, saber cuándo parar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo realmente llego a final, yo no necesito vacaciones, o sea, no tengo la sensación de necesitar vacaciones porque como lo que hago me gusta, no necesito vacaciones, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, las vacaciones de, oye, me pones en una playa 15 días tumbado, yo lo paso muy mal, o sea, básicamente o cojo libros o me busco si hay un centro de inmersión para hacer una inmersión, pero estar ahí tumbado en la playa sin hacer nada me aburre mucho. Claro, a mí viajar me da energía, es decir, viajar me da energía. Entonces, oye, ahora este año con la familia pues hacemos un viaje bastante largo ya de aventura, nos lo montamos nosotros, que mis hijos pues son pequeños, pero ya tienen una edad que podemos hacerlo así. Eso a mí me da energía, me desconecta, me permite pues también tener la atención en este tema. Bueno, es lo que a mí me va bien, ¿no? A mí la meditación también me va bien. Yo salgo a correr por las mañanas o andar también intenso, ¿no? Power walks, pero al final es lo que a mí me va bien. O sea, es encontrar lo tuyo. Habrá otra persona que dirá, no, es que a mí lo que me va bien es tumbarme 15 días en la playa, estar allí sin hacer nada y eso bueno, fantástico. O sea, lo que es importante es que sea lo tuyo y que no te dejes influenciar por tu entorno. Es decir, que, oye, porque a mí me vaya bien esto, no quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo que yo. Tú haz lo que a ti te funcione, pero tienes que tener tus rituales que te ayuden a mejorar, porque es esto, es decir, eso sí, hay muchos estudios también que el índice de suicidio en emprendedores es mucho más alto que la media. No recuerdo el número, pero era mucho más alto, era significativamente más alto. ¿Por qué? Bueno, porque al final estás muy solo en algunos momentos, es muy duro porque las cosas a veces no salen y tú le has dedicado la misma energía y no te salen, ¿no? Entonces, psicológicamente, piensas, oye, soy yo que no sirvo, no tengo la capacidad, entonces puedes entrar en una dinámica muy negativa. Entonces, bueno, tienes que asegurarte que encuentres tu fórmula que te saque de esa dinámica. Hay muchos datos, bueno, en Estados Unidos normalmente hay mejores datos porque, bueno, las estadísticas son potentes y hace un tiempo veía que más del 80% de los hombres que lideran, voy a hablar de hombres principalmente, y de hecho la cifra muy cercana a la mujer hasta un poquito más alta, si no había tenido un burnout, estaba muy cerca de, o sea, tenía un estrés acumulado muy importante y eso caía en muchas enfermedades, etcétera, ¿no? Aparte del corazón, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que todas estas decisiones que estamos tomando en corto, que tenemos que producir más y nos estamos ocupando de nuestro cuerpo, mente y alma, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo, los hábitos buenos para mantenernos, al fin y al cabo las vamos a pagar. Entonces, y eso cae en enfermedades. Y digo, mira toda la producción que hice, pero me enfermé 3 meses y al final, ¿qué sentido tiene, no? Y son cifras a veces un poquito alarmantes. Unos aprendizajes 2023, 2024, que fue, yo soy una persona intensa, 8 en Enneagrama, a quien le gusta la herramienta de Enneagrama, y lo que tengo que aprender es justamente a slow down. Y lo transmito, ¿no? No sentís que estamos en un ruido constante y una de las también armas muy potentes, seas líder, seas pareja, seas gerente de una empresa o lo que sea, no importa la posición,
que tenemos que evitar tanto ruido, bajar un poquito esos decibeles? Total, sí, sí, y de la forma que te vaya bien, ¿no? Es decir, al final hay mucha velocidad y luego yo hay un tema que es que ya hace muchos años que he hecho, que es desconectar de las noticias. Mm. O sea, yo no me entero de nada de lo que pasa en el mundo. Y te dice, oye, pero no te preocupa, si es algo importante me enteraré, ¿no? Es decir, que si acaba siendo algo importante, pero yo no sigo las noticias, no las miro por televisión. Solo pongo la radio cuando me ducho por la mañana, y me ducho muy rápido, son 5 minutos, y es el único contacto que tengo con las noticias. Y a veces es eso, no me entero de muchas cosas que pasan en el mundo, pero es que vivo mucho más feliz porque están diseñadas para captar, digamos, tu atención, para preocuparte, ¿no? Y que entonces te enganches con las noticias. Entonces, la forma es dar malas noticias, exagerarlo, y funciona. Entonces, bueno, si tú quieres tener una vida que la domines un poco tú, pues tienes que ser dueño de la información que entra en tu cerebro. Y en mi caso, decidí ya hace bastantes años cortar con el mundo exterior a nivel de lo que el mass media comparte. Y la verdad es que vivo mucho más feliz porque todos esos malos rollos me los quito algún día. O sea, no sé, a lo mejor ahora en vacaciones, igual si estoy una tarde en casa, pues igual las pondré y las miraré y es como que me reafirma, ¿no? Decir, oye, qué bien que no las estoy mirando porque es que realmente uno sale preocupado de mirar las noticias. O sea, entonces si te vas luego a dormir, vas a dormir mal. Entonces yo, la verdad que duermo súper feliz, súper contento, pero si pasa alguna cosa en el mundo, tardo un poco más del resto para enterarme. Me lo tiene que decir alguien. Es un gran hábito ese, también lo estoy practicando hace mucho tiempo, especialmente cuando viví en Argentina, que el ruido es constante. Y Sí. creí que cuando llegué acá a España, no, bueno, esto va a ser diferente. No, es constante el mundo político, no me voy a meter en la política, eso está claro, pero siendo hay mucho ruido que es para que nosotros estemos, además, dividiéndonos, ¿no? Que es un poco el objetivo. Ahora, me gustó eso que dijiste, ¿no? Todo lo que entra a mi cabeza, digo, y yo a veces pienso, y parte de la meditación, si yo controlo lo que entra a mi cabeza, mis pensamientos, como si fuera mi casa ahí, ¿dejarías entrar a tu casa mierda? No. Y si entra, ¿no la sacarías? Sí. Bueno, entonces si entra mierda y vos además activamente la estás buscando, por lo menos pararla. Y segundo, si en un momento entra un pensamiento, el cómo lo elimino, y la meditación ayuda mucho en eso, ¿no? Bueno, David, para ir cerrando, quiero que cuentes un poquito más de tus libros y por qué. ¿Qué te inspiró a hacerlo? Una cosa es tener esas ideas espectaculares y otra cosa es un día, no sé, encontrarte escribiendo. Capaz me decís, che, mis horas de avión justamente fueron pasando cosas y las fui escribiendo. No sé, contame un poco de tus libros y cómo fue la inspiración a ellos. Sí, a ver, La empresa más feliz del mundo, que fue el primero, es digamos que está en forma de relato y los personajes son inventados, pero cosas que pasan en el libro son cosas que hemos vivido en CiberClick, ¿no? Está basado en nuestra experiencia, en ideas que intentamos aplicar. Por eso cuando alguien llega a la compañía le regalamos el libro para que las tenga presentes, ¿no? El segundo se llama Diario de un Millennial y habla un poco de cómo las empresas tienen que adaptarse a la generación millennial y a la generación Z, es decir, que tienen una forma de ver el trabajo distinta. Y no es que ellos tengan que cambiar, sino que es que las empresas deben adaptarse a ellos. De hecho, ahora ya hay muchos managers que son millennials, ¿no? Una buena parte, ¿no? Y cada vez más las empresas serán así. Pero yo el libro lo publiqué a final del 2019, que en ese momento no era tan normal, y un poco era las claves para tú como líder que pudieras tener a los millennials y la generación Z que estuvieran contentos en tu empresa y cómo debías de transformarla, ¿no? Y para escribir los libros, pues bueno, o sea, yo sí que en verano alquilábamos un apartamento en la playa, subía y bajaba, ¿no?, a la oficina, y ese rato iba cogiendo, pensando ideas, luego las apuntaba, y sí que, pues en los trenes, y luego sí que me guardaba durante un tiempo cada semana, 3-4 horas para, oye, esto es foco, voy a avanzar porque si no, no lo saco. Y a ver, son libros cortitos, no son libros muy largos, pero bueno, al final requieren de un tiempo y luego, lógicamente, pues la editorial te ayuda, ¿no? Te revisa los textos, te los mejora, ¿no? Y tengo que decir que me ayudaron mucho y
menos alguna cosa puntual, todas las sugerencias de cambios las fui aceptando. Y como pregunta, bueno, prácticamente final, digo, ¿qué 2 o 3 habilidades difiere de tu versión a los 20 años, como cuando comenzaste la empresa a los 24, 25 años, con la versión de hoy? Bueno, tener un poco más de calma, de ver, oye, al final las cosas necesitan su tiempo, ¿no? Y darle el tiempo, verlo con perspectiva. Y luego también ver un poco un pensamiento más estoico, ¿no? De, oye, al final, pues no pasa nada, ¿sabes? Decir, oye, si esto no sale, no se acaba el mundo. Yo tengo el control hasta aquí, lo que no controlo, pues no puedo hacer nada. He hecho lo mejor que podía o que sabía. Y luego la otra, ¿no? Esa idea de memento mori, y al final todos nos vamos a morir. O sea, intenta disfrutar lo máximo con lo que haces, intentar ayudar al mayor número de gente posible, pero bueno, lo que haces tampoco es tan importante y disfrútalo, y si sale mal, pues sale mal, ya lo arreglarás. Hay un concepto que me gusta mucho que es del sabio, ¿no? Cuando dice ¿por qué uno se hace sabio? No por el conocimiento, ¿no? Porque el sabio parece que viene de saborear la vida. Quien aprenda a saborear la vida es realmente un sabio. Así que los invito a que saboreen la vida. Muchas gracias, David. Hablamos de emprendimiento, hablamos del viaje del emprendedor, de saber caerse y levantarse, de cómo también gestionar y armar buenos equipos, cómo aprendiste, ¿no? Bajo un poco el error, a cómo aprender. Has estado por las mejores universidades del mundo, espectacular. Y hoy tenés una empresa de 25 años. Así que a mí por lo menos me inspira mucho todo lo que hemos hablado hoy. Y hay muchas cosas que no hablamos, lo invitamos a que compren los libros, porque ahí tenemos algunas historias de CyberClick con algunos personajes que no conocemos, porque están todos cambiados. Pero bueno, más que un placer, David, gracias por este momento aquí. No, muchas gracias a ti. ¿Sabes qué tema nos ha quedado? Que yo también soy Business Angel con startups. Esto no hemos hablado, pero bueno, lo dejamos para la siguiente entrevista. Me encanta eso porque a mí lo personal, muchas veces, ¿por qué estás con los founders? ¿Por qué están? La energía que tienen ellos. Es como una energía que Dios quiera y que nunca se me acabe, ¿no? Porque los emprendedores de alguna manera tenemos una energía, pero bueno, también los años van pasando. Pero la pasión que tienen, el hambre que tienen, las ganas que tienen es como diciendo hey, ¿cómo yo me puedo quejar? Digo, tienen muchos menos, porque los ves a los founders y no tienen nada, ¿no? Por eso me hace acordar de eso cuando comenzaste, ¿no? Cuando yo comencé no tenías nada, digo, qué bueno es esta hambre, o sea, quiero mantenerme cerca de este tipo de energía y por eso me interesa este mundo de la startup. Bueno, muchas gracias. un placer.